Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que estoy segura va a dejar a muchos con la boca abierta. Tenemos un tema que promete ser digno de un verdadero drama de telenovela, así que prepárense. Hoy vamos a desgranar lo que parece ser un secreto largamente guardado, una revelación que ha sacudido los cimientos de una relación y que, sinceramente, nos tiene a todos intrigados. El título lo dice todo: Kerem rompe el silencio, Ande impactada por sus palabras secretas. Ya solo con leerlo se nos eriza la piel, ¿verdad? Imaginen lo que debe ser vivirlo. Vamos a sumergirnos en esta historia, a analizar las posibles razones detrás de este silencio y a entender el impacto que ha tenido en Ande. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el misterio, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras dosis de chismes, análisis y, por supuesto, estas historias que nos dejan pensando. La comunidad está creciendo y me encanta tenerlos a todos aquí. Ahora, ¿qué significa realmente que Kerem rompa el silencio? Generalmente esto implica que ha estado guardando algo, una verdad, una confesión, un pensamiento o sentimiento que ha decidido mantener oculto por un tiempo. Y que ahora, de repente, lo saca a la luz. Y la reacción de Ande, descrita como impactada por sus palabras secretas, nos dice que estas palabras no son triviales. No es un simple perdona, me olvidé de comprar pan. No, esto va mucho más allá. Probablemente sean palabras que cambian la percepción que Ande tenía de Kerem, de su relación, o quizás incluso de ella misma. Podrían ser confesiones de errores pasados, revelaciones sobre sus verdaderos sentimientos, miedos profundos, o incluso planes que nunca compartió. Pensemos en los escenarios posibles. Podría ser que Kerem, tras mucho reflexionar, haya decidido ser completamente honesto sobre algo que le ha estado pesando. Tal vez un arrepentimiento, una decisión que tomó y que afectó a Ande sin que ella lo supiera, o un sentimiento que nunca se atrevió a expresar por miedo al rechazo o a herirla. Imaginen la tensión en el aire. Ande en su día a día, probablemente viviendo en una realidad construida sobre ciertas bases. Y de repente esas bases se tambalean con palabras inesperadas. El shock, la sorpresa, la incredulidad, la confusión, y quizás hasta la ira, son emociones que podrían cruzar su mente. El título sugiere que estas palabras eran secretas, lo que implica que Kerem las había guardado intencionalmente. Esto añade una capa de complejidad. ¿Por qué las guardó? ¿Por qué ahora? ¿Es un acto de valentía, de desesperación, o quizás de manipulación? La dinámica entre ellos debió de ser muy intensa en ese momento. Podríamos estar hablando de una conversación privada, un momento íntimo donde Kerem finalmente decide abrir su corazón, o soltar la bomba, como prefieran llamarlo. Analicemos el impacto. Impactada. Esta palabra es clave. No dice sorprendida o confundida. Impactada sugiere una conmoción emocional profunda. Puede ser que las palabras de Kerem hayan revelado una faceta suya que Ande desconocía por completo. O que hayan desenterrado verdades dolorosas que ella misma prefería mantener enterradas. Si Kerem revela algo que demuestra una falta de confianza, un engaño, o un pensamiento que pone en duda la base de su relación, el impacto sería devastador. Podemos especular sobre el tipo de palabras secretas. Podrían ser sobre sus aspiraciones, sobre sus dudas sobre la relación, sobre un error profesional que cometió y que intentó ocultar. O quizás, y esto es lo más jugoso, podrían ser sobre sentimientos ocultos hacia otra persona, o sobre la insatisfacción en la relación. La belleza de estos títulos tan intrigantes es que nos invitan a crear nuestras propias narrativas, a imaginar los detalles que faltan. Pero nuestro trabajo aquí es tratar de desentrañar la lógica detrás de la situación, basándonos en lo que se nos presenta. Cuando hablamos de Kerem rompiendo el silencio, es importante considerar el contexto. ¿Ha habido tensión previa entre ellos? ¿Habían tenido discusiones? ¿O fue un momento completamente inesperado, saliendo de la nada? Si fue inesperado, el impacto en Ande sería aún mayor. Sería como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Y si Kerem había estado actuando de manera normal, su comportamiento posterior a la revelación sería crucial. ¿Mostró remordimiento, alivio, o quizás una extraña calma? Vamos a desglosar las posibles implicaciones de estas palabras secretas.
Si son sobre sus inseguridades, podría ser que Kerem haya estado luchando con miedos que no compartía, y que estas palabras sean una forma de buscar apoyo o comprensión. Por ejemplo, si siempre se mostró fuerte y seguro, y de repente confiesa sus temores más profundos. Ande podría verse obligada a reevaluar su percepción de él. Si son sobre errores del pasado, podría ser que Kerem haya estado cargando con la culpa y haya decidido finalmente confesarlo para poder avanzar. Esto podría ser liberador para él, pero para Ande, dependiendo de la naturaleza del error, podría ser muy difícil de asimilar. Pero, ¿y si las palabras son de una naturaleza más dañina? ¿Y si revelan un secreto que pone en tela de juicio la lealtad de Kerem? En ese caso, el impacto en Ande sería una profunda herida. La confianza es uno de los pilares de cualquier relación, y si se rompe, reconstruirla es un camino largo y arduo, si es que es posible. El hecho de que las palabras hayan sido secretas añade una capa de traición. No es que Kerem haya cometido un error y se lo haya contado, sino que ha estado ocultando algo durante un tiempo. Ahora pensemos en la reacción de Ande. Impactada. ¿Cómo se manifiesta el impacto? Silencio, lágrimas, gritos, negación, preguntas incansables. La forma en que reaccione dirá mucho sobre la fortaleza de su relación y sobre su propia resiliencia. Si es alguien que tiende a ser muy emocional, podría desbordarse. Si es más reservada, podría interiorizarlo y procesarlo en privado. Pero la palabra impactada sugiere que es algo que la afecta profundamente, independientemente de cómo lo exprese externamente. Este tipo de situaciones, aunque dramáticas, a menudo sirven como puntos de inflexión en las relaciones. Puede ser el principio del fin, o puede ser el catalizador para un crecimiento y una comprensión más profundos. Si Ande logra procesar este impacto, si está dispuesta a escuchar y a entender las razones detrás de las palabras de Kerem, y si Kerem está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones y a trabajar para reconstruir la confianza, entonces la relación podría salir fortalecida. Consideremos la posibilidad de que estas palabras secretas sean algo positivo, aunque sorprendente. Quizás Kerem ha estado planeando algo grande, una sorpresa para Ande, o una iniciativa que podría cambiar sus vidas, y ha mantenido el secreto por un tiempo. En este caso, el impacto sería positivo, aunque inicialmente desconcertante. Por ejemplo, si Kerem revela que ha conseguido un trabajo soñado en otro país y que la ha estado preparando para un futuro juntos, el shock inicial podría ser abrumador, pero las implicaciones serían positivas. Sin embargo, el lenguaje del título tiende a sugerir un drama más oscuro, con el énfasis en el impacto. La forma en que se presenta el título también nos hace pensar en la narrativa. Kerem rompe el silencio, es la acción principal, el evento desencadenante. Y Ande, impactada por sus palabras secretas, es la consecuencia, la reacción. Esto nos indica que la historia se centra en el momento de la revelación y en la respuesta inmediata. El vídeo probablemente explorará este momento en detalle, tal vez incluso recreando la escena o basándose en rumores y especulaciones. ¿Qué más podemos deducir de este título? La palabra secreto es muy poderosa. Sugiere que hay algo que se ha mantenido deliberadamente oculto, lo que puede implicar culpa, vergüenza, o una intención de evitar el conflicto. Y que Kerem sea el que rompa el silencio significa que él es el agente del cambio, el que inicia la revelación. Ande es la receptora, y su reacción es la clave para entender la magnitud de lo revelado. Ahora, para aquellos que disfrutan de analizar la psicología detrás de estas situaciones, podemos pensar en los posibles motivos de Kerem. ¿Es un intento de evitar un problema mayor en el futuro? ¿Está huyendo de algo? ¿O está buscando una nueva dirección para su vida? ¿Y la decisión de hacerlo ahora, qué nos dice sobre su estado actual? Tal vez ha llegado a un punto de quiebre, donde el peso del secreto se ha vuelto insoportable. Y para Ande la pregunta es, ¿qué tipo de persona es ella? ¿Es alguien que perdona fácilmente? ¿Es alguien que se retrae ante la adversidad? ¿O es alguien que se enfrenta a las situaciones con valentía y determinación? Su reacción a estas palabras secretas definirá no solo la trayectoria de su relación, sino también su propia fortaleza interior. Este tipo de conflictos, aunque ficticios o basados en la vida real de figuras públicas, nos enseñan mucho sobre la comunicación, la confianza, la honestidad y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerdan que incluso en las relaciones más aparentemente sólidas, pueden existir secretos y verdades ocultas que, una vez reveladas, pueden cambiarlo todo.
Finalmente, volviendo a la estructura, este vídeo nos ha llevado a través de la posible interpretación del título, explorando las implicaciones de Kerem rompiendo el silencio y el impacto en Ande por sus palabras secretas. Hemos especulado sobre la naturaleza de estas palabras y los posibles escenarios que podrían haber llevado a esta situación. En resumen, el título Kerem rompe el silencio, Ande impactada por sus palabras. Secretas nos presenta un momento crucial en una relación, donde una revelación inesperada por parte de Kerem provoca una fuerte reacción en Ande. Las palabras secretas sugieren una verdad oculta que, al ser compartida, ha sacudido los cimientos de su conexión. Hemos analizado la psicología detrás de estos actos, considerando las posibles motivaciones de Kerem y las diversas formas en que Ande podría reaccionar ante el impacto. Este escenario nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta, la honestidad y la confianza en cualquier relación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haber dicho? ¿Cómo creen que Ande debería reaccionar? Dejen sus teorías, sus pensamientos y sus predicciones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.